¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Estilo Juliana. Caramba, hoy evidentemente, como lo había anunciado en las redes sociales, en mi cuenta Facebook, en el Twitter, íbamos a hablar de esta inseguridad en la que estamos viviendo, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, pero que ahora la evidenciamos aún más por la cantidad de hechos delictivos que se han ido sumando. Me refiero a los 2 descuartizados de las últimas semanas, la otra vez la semana pasada en Ate, ahora uno en La Molina, 2 personas, 3, ¿qué hablo? En San Juan del Lurigancho, asesinadas en la puerta de 2 colegios, lo que ha sucedido en Mollendo, razón por la cual el gobierno acaba de declarar el estado de emergencia a Islay. Y caramba, hablando con Rubí Bautista, la productora, dijimos hay que hacer un análisis de esto. Sí, ustedes dirán, ay, pero siempre se analiza lo mismo, siempre se opina sobre lo mismo. Sí, pero si no lo hacemos nosotros, ¿qué esperamos? ¿Que lo hagan los integrantes del gobierno? Ya sabemos que interés de algunos ministros, como en el caso de José Luis Pérez Guadalupe, del que puedo dar fe, existe. Pero si aquí no se trabaja de manera articulada, de nada sirve que se ponga las pilas el Ministerio del Interior si en educación no hacen absolutamente nada, si el gobierno central no va a la orden, si no hay una inyección de plata, un presupuesto que tiene que salir del Ministerio de Economía y Finanzas, y seguimos en la misma. Y no solo de este gobierno, porque ahora, claro, también estamos viendo a muchos representantes de gobiernos anteriores que han tenido cargos públicos importantes, han sido ministros, directores de la policía, etcétera, criticando, diciendo que no se hace nada. No se hace nada desde hace rato. Por eso es que hemos llegado a la situación caótica que estamos viviendo. Tenemos miedo, y esa es la verdad, y creo que eso es lo que las autoridades no quieren escuchar. No quieren realmente sacarse la venda de los ojos y entender lo que significa salir de tu casa con miedo a que te maten en la puerta o en la esquina. Es que eso pasa, y pasa todos los días. Ojo, nosotros hablamos también en función de aquellas situaciones, hechos delictivos que son denunciados y que por lo tanto se vuelven públicos. ¿Y cuánta gente viene siendo extorsionada en el norte de nuestro país, por ejemplo, desde hace 5 o 10 años? Han matado a algunos de sus familiares con granada en la puerta de su bodega, de su negocio, han pasado sicarios, le han metido un balazo a la abuela, a la suegra, y se quedan callados porque tienen miedo, porque alguna vez seguramente han ido a la comisaría. ¿Y qué ha pasado? Nada, han detenido a los 2 o 3 sospechosos, el Ministerio Público ha dicho no tenemos tiempo, hay demasiados expedientes por revisar, lo dejan libre, y en la calle este delincuente se vuelve 3, 4, 5 veces más peligroso. Y ahora la estrategia es usar menores de edad, porque encima, como hay un tremendo vacío legal, no, pobrecito, tiene 14, 15 años, no sabe lo que hace, pero para agarrar un arma y meter bala y dar con el objetivo, ahí sí son expertos. Entonces aquí la cosa o cambia o nos vamos realmente a una situación extrema donde el Estado va a tener que declarar estado de emergencia no solamente en Islay, sino a todo el país, ¿eh? Islay, a ver, ¿cómo es posible que el gobierno haya permitido que se cumplan 62 días de paro para recién tomar esta decisión? Que obviamente al inicio lo que se intentó era buscar el diálogo, sí, que eso hubiese sido la mejor manera de llegar a un acuerdo con la gente que está protestando en contra del proyecto Tía María, sí, pero eso al día 3 o 4 ya se sabía que iba a ser una utopía, un escenario imposible de alcanzar. ¿Por qué? Porque los primeros dirigentes que llegaron, se sentaron y vieron a los ministros, le dijeron a sus caras peladas, no queremos hablar con ustedes. Ay, encima les decimos que no queremos congresistas de Arequipa y me los traen, chao. Se levantaban, pateaban la mesa, patitas, ¿para qué te quiero? No me ven más. Luego, ¿qué sucedió? Aparece el famoso Pepe Julio con un primer audio donde ya se sembraron cuestionamientos y dudas y sospechas muy serias con respecto a la empresa Southern, porque si hablaba de 1,5 millones, que en ese entonces no se sabía si era soles y dólares, que eran las lentejas al contado, alguien tenía que dar esa plata. ¿Y quién podría tener tanto dinero en Islay? Southern, quizás sí, quizás no. No me compete a mí determinar si realmente tiene responsabilidad la transnacional en estos delitos que se han evidenciado ya a través de estos audios, que dicho sea de paso, está clarísimo, se ha determinado a través de peritajes que es la voz de Pepe Julio, que ahorita mismo sigue todavía el tema latente en Islay porque la Fiscalía ha pedido detención preventiva por 9 meses. ¿Cómo es posible entonces, es que son tantos los cuestionamientos, que aparezcan 3 audios más donde ya hablan directamente de Southern y la empresa no emita ni un solo comunicado diciendo deslindamos todo lo dicho, esto no es así, el señor Pepe Julio Gutiérrez? No, cura de silencio. Y lo más grave de todo, por Dios, el gobierno nombra a la empresa y a sus voceros para que ellos sean los encargados de solucionar. Ah, miren, yo recién me acabo de enterar que el presidente de este país es el director
o el dueño del Southern y no Ollanta Humala. ¿Cómo es posible que el gobierno, por no tener la capacidad de enfrentar una situación caótica, sí, por supuesto, pero hay que enfrentarlo y tomar el toro por las astas, le eche la pelota a una empresa que ya estaba siendo cuestionada desde el primer audio? ¿Y qué estamos viendo? Esto, se han seguido sumando el número de muertos, de heridos, hasta el momento, 4 muertos, 7 heridos más, prenden fuego a la comisaría, ya está clarísimo que diálogo no va a haber, y recién ahora, 2 meses después, los chicos, los niños, los adolescentes que van a escuelas, universidades, ya perdieron el año, ya, olvídense. Ah, no, ahora sí, estado de emergencia. ¿Los militares hace cuánto rato están en la zona? ¿Hace cuánto? ¿Un mes? ¿Menos? ¿3 semanas? En fin, si ya se dieron cuenta que jugándose todas sus cartas no iban a llegar a esta situación ideal, claro que sí, de sentarse con los dirigentes y determinar al menos cuál podría ser el primer paso a dar y encontrar una salida a esto, bueno, entonces allí se tomaba una decisión radical, cosa que no sucedió. Como pueden darse en cuenta, entonces, para empezar el programa, hoy vamos a hablar de lo de Islay, vamos a hablar de inseguridad y de todo esto que sí, que a veces suele ser tedioso, sobre todo porque hoy es viernes, porque nos encantaría dedicarnos a hablar a otra cosa, pero esto forma parte de nuestra realidad. Y si no la analizamos, y si no tratamos de entender o encontrar algún tipo de medida que nosotros mismos podamos tomar, ya que nadie hace nada por nosotros, entonces vamos a estar evidentemente mucho peor. Pero vamos a terminar, eso sí, lo prometimos, con Rubí Bautista, la productora, con música, algo un poco más tranquilo después de todo esto, y con alguien a quien yo quiero muchísimo, respeto muchísimo, es un virtuoso, me refiero a Lucho Quequesana, que está ya preparando todo para este próximo 27 de mayo que se va a presentar en el Estadio Nacional con Sonidos Vivos, el espectáculo que él ha considerado y ha dicho que va a ser definitivamente el más importante de su carrera artística. Todo eso hoy en el programa, y antes de presentar a Julio Corcuera, experto en temas del crimen organizado, y al general Otto Gibovich, ex comandante general del Ejército, voy a conversar brevemente con Marco Arana, el líder de Tierra y Libertad, que está en la línea telefónica. Señora Arana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. ¿Se esperaba esto? No, todos veníamos insistiendo en la importancia de que la violencia se para en el Valle del Tambo, y lo que hay hoy día es una nueva persona asesinada y una situación de agravamiento del conflicto con la declaración del estado de emergencia. Absolutamente reprobable que los actos de violencia sigan minando la forma de expresión de este conflicto, y evidentemente esto que la policía no haya podido estar en capacidad de controlar el orden interno, que es su función, y que en este momento se haga una concesión a una presencia de fuerzas armadas contra una zona civil que va a ser a todas luces comprendida como una presencia desproporcionada de la fuerza del Estado contra civiles. Eso no va a resolver el conflicto. Hoy día hemos estado en una mesa de trabajo debatiendo el EIA con el ex viceministro de Energía, con el viceministro de Energía y Minas, el ex ministro de Energía y Minas también, con Juan Echauce y otros, y todos coincidíamos en la necesidad de una solución pacífica, dialogada al conflicto, de un debate sobre el EIA, sobre algunos con diferencias sobre si era una suspensión definitiva o si era simplemente una suspensión del proyecto para dar paso a una situación de paz. ¿Reconoce usted que la muerte de esta persona y la militarización de la zona es un escalamiento y un agravamiento del conflicto, sin duda, ¿no? Sí, pero ¿reconoce usted como líder de Tierra y Libertad que Pepe Julio Gutiérrez, a través de estos audios, ha contribuido muchísimo a exacerbar los ánimos, ¿no?, y a llegar a estos términos? Bueno, el tema de Pepe Julio, como ustedes saben, ha sido escuchado en nuestra organización política, se haya preso e investigado por unos días hasta que la Fiscalía encuentre todos los elementos que deberían o que indica que encontrarán las pruebas necesarias para iniciar un proceso o ordenar de parte del juez una detención más prolongada y hasta que finalmente se produzca la sentencia. Sabemos que los de Sauder siguen libres, el abogado asesor de Sauder que estaba metido en las negociaciones de corrupción sigue libre, ojalá que no se fugue del país. Sabemos que hoy día que el señor Oscar González ha acudido a la Fiscalía y ha reconocido que su empresa
sabía de estas tratativas dolosas, delincuenciales, entre los funcionarios de su empresa y un mal dirigente, un mal ciudadano, que sin duda ha traicionado, además que ha defraudado la confianza que tenía la población en él, pero su prisión y el proceso que se le siga no va a variar en absoluto las condiciones de movilización y de resistencia de la población. Es una pésima lectura pensar que Pepe Julio Gutiérrez es el causante de todo eso y que es el único dirigente y que los demás son borregos y títeres manejados por una persona. No. Allá hay una organización social consolidada, fuerte, de agricultores, de productores agroindustriales, de inversores, de actividad agropecuaria, no, de autoridades legítimamente elegidas. De acuerdo, señora Elena, pero también es clarísimo que hay muchos infiltrados, ¿no? Gente del Movadef y personas que están buscando, evidentemente, generar más daño a través de la violencia y de paso ganarse algunos porotos para los comicios del próximo año, del 2016. Juliana, el Movadef no se va a ganar ningún poroto el próximo año. El Movadef es rechazado por la mayoría de no, claro, yo no. Aquí lo que hay que saber. Por eso le digo Movadef y otros, y por suerte que Movadef no se le dé la oportunidad al Movadef de que pueda ni siquiera aspirar a un poroto o a una lenteja. 60 días casi de conflicto y de paralización de actividades con graves daños económicos, con inseguridad, con pérdidas de vidas humanas, con daños y además con gran ruptura y daño para el tejido social de esa comunidad. Y el Servicio de Inteligencia, en vez de estar haciendo reglaje a periodistas, empresarios, líderes políticos, no ha podido identificar quiénes son los vándalos, quiénes son los infiltrados, quiénes son los que están allí promoviendo actos de vandalismo y violencia. Por Dios, es totalmente ineficiente. En eso estamos de acuerdo. Cientos de horas de video, hay miles de fotografías, hay, me imagino incluso que ordenará el juez el levantamiento de secretos de telefónicos, de comunicaciones, ¿no? Sí. No pueden hacer eso, están filtrando audios que han sido grabados o chequeados, y sin embargo no son capaces de identificar quiénes son los autores materiales o que están incitando actos de violencia. Eso es incapacidad. No, señora, en eso estamos de acuerdo, y la clara muestra de los errores y las negligencias que ha cometido el gobierno la estamos comprobando ahora mismo, porque al gobierno no le ha quedado otra que declarar estado de emergencia en Islay, algo que venían analizando desde que se iniciaron todas estas manifestaciones, todas estas protestas, pero en ningún momento dijeron, ok, lo vamos a hacer, porque aspiraban, soñaban, creían que se iba a llevar a cabo el tan ansiado diálogo. No supieron reconocer ni siquiera las vulnerabilidades, aquellos puntos peligrosos que obviamente iban a detonar, iban a explotar en cualquier momento, como ya lo hemos visto. La otra lectura posible es que el gobierno no consideró que su principal rol, como la Constitución en su artículo 1 establece, el fin del Estado es dar seguridad de la persona humana, es el ciudadano, porque el gobierno se extravió en el camino y piensa que el fin supremo es garantizar la inversión en vez de la seguridad ciudadana, y ha logrado introducir una peligrosa confrontación entre inversiones versus ciudadanos, entre minería versus agricultores. Eso es inaceptable, es un torpe manejo, es un irresponsable manejo del tema, que además, Julián, hay que ser claros, hay que seguir llamando a la paz. No nos olvidemos además que ojalá las autoridades, los presidentes de los frentes de defensa regional que han convocado a paro en los próximos días suscriban un llamado a que las movilizaciones y las protestas sean pacíficas, y que ojalá se escuche la voz del Consejo Regional en pleno, que el día de ayer en Arequipa aprobó pedirle al Ejecutivo la suspensión indefinida del proyecto, pero no le hace caso tampoco a esta decisión que han tomado los consejeros regionales del gobierno regional de Arequipa. Señora Elena, ya para terminar, porque tengo que presentar a mis invitados y tocar este tema, analizarlo junto al asunto de la inseguridad ciudadana, también es importante que todas aquellas personas, entre ellas usted, que tienen agrupaciones, que tienen una participación muy activa en política, tengan más cuidado a la hora de elegir a las personas a las que le ponen la camiseta o invitan para formar parte de estos grupos
pocos, porque ya vemos la sorpresa que nos hemos llevado con Pepe Julio Gutiérrez, ¿no? Que de Tierra y Libertad, y recién ayer lo han expulsado cuando ya había aparecido un audio. No. Anteayer se produjo la expulsión de Tierra y Libertad de Pepe Julio Gutiérrez. Sí, pero el primer audio ya había salido y ustedes todavía confiaban en que el señor podría ser... El primer audio había sido completamente manipulado y no se sabía ni con quién habla, y él negaba que fuera su voz y no había un peritaje. Ahora hay un peritaje. Señora Arana, pero es más que evidente, ¿no? En estas situaciones, ahí se han tomado todas las decisiones en profundidad. No vamos a discutir. Que traidores y corruptos han habido hasta entre los dos edificios. No vamos a discutir. Es un tema sobre el que hay que actuar con severidad, con la mayor severidad, tanto de parte de la organización política como esperamos de la Fiscalía Anticorrupción. Pero esa celeridad debieron también ustedes tener para, ni bien escucharon el primer audio donde hablaba de las lentejas al contado, del 1,5 millones y demás, con un abogado ambientalista, decirle te vas, te expectoramos, y no darle la oportunidad a que demuestre si era su voz o no era su voz. En fin, es un tema que les compete a ustedes y tendrán que hacerse responsables de las malas o buenas decisiones. Y además todas las personas tienen derecho a presunción de inocencia. Los casos de corrupción son repudiables en el país, que están carcomiendo toda la sociedad y la economía del país. Vemos jueces detenidos, vemos un exministro de Justicia preso y además apoyado por su propia militancia. Los temas son terribles y todos debemos unirnos también, así como queremos unirnos para encontrar justicia y paz y garantía para inversiones responsables socialmente y ambientalmente, también encontremos un consenso nacional para combatir la corrupción en todos sus niveles. Señora Arana, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, vamos a hablar de esto y más con Julio Corcuera. Repito los nombres de mis invitados: experto en temas de crimen organizado, y el general Otto Gibovich, el ex comandante general del Ejército. Gracias a los dos por venir. Y vamos a hablar básicamente de los descuartizados, de las muertes en San Juan del Lurigancho, del sicariato, de los vacíos legales, pero ahora todo este menú tenemos que agregarle, por supuesto, lo anunciado hace menos de una hora por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en Palacio de Gobierno. Estado de emergencia en Islay. Buenas noches. ¿Se imaginaron que esto iba a suceder, general? ¿Que el gobierno iba hoy a los 62 días de paro a tomar finalmente esta decisión? Primero que nada, acabo de escuchar al señor Arana. Yo creo que el señor Arana es un gran sofista, ¿no? Porque él habla polariza minería versus agricultura. Y no se da cuenta que cerquita tiene Cerro Verde, donde la agricultura y la minería conviven perfectamente, ¿no? Además se arroga el derecho de representar a la población, cuando hay una parte importante de la población que está de acuerdo con la minería. Sin embargo, han tenido que refugiarse en Arequipa, refugiarse en Mollendo, porque los antimineros y los violentistas que están infiltrados entre ellos, los estaban peleando en su casa. Y eso no se puede permitir en pleno siglo XXI, ¿no? Que la gente que tiene el derecho a opinar sea perseguida en su propia población. ¿Qué cree que vaya a pasar ahora que se ha dado...? Habla también de militarización. No es una militarización, hay que tomarlo con calma. O sea, esto está permitido en la Constitución, es un estado de excepción, se van a restringir algunas libertades, se podrá capturar a estos violentistas que han tirado dinamita a la comisaría, pero no debe... Lo que yo sí creo que con el tiempo ojalá se aplique el principio de responsabilidad inmediata, por igual para todos los peruanos, ¿no? Pero no ha sido una decisión tardía, extemporánea. Bueno, claro que sí, yo lo dije la vez pasada, Juliana, me parece que hemos esperado demasiado. Esto era previsible, y si un buen sistema de inteligencia hubiese analizado y hecho proyecciones, habríamos declarado una emergencia mucho tiempo atrás y habríamos preservado vidas, sin duda. Porque acá hay gente violentista, como tú lo dijiste, hay gente del Movadef, hay gente del etnocacerismo que tienen armas, y la policía lo ha demostrado, y retan a la policía y atacan a la comisaría y tiran dinamitas. Eso no puede ser permitido, ¿no? Pero si no, hay que darle la razón al señor Arana, con quien acabo obviamente de discutir, como han podido escuchar a través de esta llamada telefónica, es que al gobierno, caramba, le correspondía detectar estos puntos vulnerables a través de un aparato de inteligencia que ya sabíamos que no funcionaba, pero creíamos que al menos alguna modificación, cambio, realmente se había dado para detectar a estos elementos peligrosos, Julio. Mucha de esta gente, esta gente viene desde Majás, viene desde Conga, viene desde Cañaris, viene ahora Tía María. Y se van a seguir trasladando. Y son los mismos, y sabemos para quién están trabajando, ¿no? Entonces,
Por eso yo decía, ojalá que la responsabilidad inmediata sea efectiva en el país para todos, ¿no? Julio, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es el análisis que tú puedes compartir con nosotros en función justamente a tu experiencia? Uno puede observar la realidad y observarla a través de los medios o a través de los discursos, siempre guarda una distancia considerable a cómo es la realidad en sí misma cuando uno se acerca a la misma. En ese sentido, la percepción que yo he tenido es solamente la percepción que ha tenido mucha parte de la ciudadanía. Lo que yo puedo decir es que los intentos de pronto que pueda tener el Estado por establecer el orden, como bien ha mencionado el general Leibovich, están dentro del marco constitucional. Es una potestad que está, de la cual se está haciendo uso. Claro, pero aquí el tema en realidad es que uno puede protestar e incluso ser muy agresivo a la hora de tratar de imponer una idea o una postura. En este caso no a ti, a María. Pero estamos viendo que no solamente en Arequipa, en Islay, sino a nivel nacional, la gente no solamente sale a protesta, sino que sale con ganas de matar. O sea, el criminal, el delincuente, hoy es mucho más violento que hace 5 o 10 años. ¿Por qué, digamos, se ha llegado a este punto? Sí, hay allí varias cosas. En principio, los niveles el aumento de la violencia no es solamente un fenómeno que ocurre en el Perú, en Lima. En efecto, algo que siempre he dicho es que en los limeños existe la preocupación en estos últimos años, pero esto, como bien mencionaste, es un problema que en el norte del país uno lo puede rastrear en los finales de los años 90, en los inicios del 2000. Yo recuerdo con mucha claridad cuando yo era estudiante universitario, alguna vez haber entrevistado a un recluso, y esto sería en el año 2003 más o menos, y él me decía que en esos años, que estaba migrando del asalto a la extorsión porque se empezó a dar cuenta que esto era más rentable. Esto pues en alguna cárcel en el norte del país, ¿no? Desgraciadamente todo está tan concentrado en la capital que recién nos damos cuenta de lo peligroso que es este asunto de las extorsiones, el sicariato y demás, cuando se empiezan a registrar casos aquí, en el norte. ¿Eso cuánto tiempo? Efectivamente, no es noticia. Desde el 2002, ya la gente denunciaba que los llamaban a sus casas, que amenazaban a sus hijos, a sus familiares, y que iban sicarios y mataban. Y hay una variable que resulta importante en el análisis, es que para que el Estado pueda solucionar un problema, el Estado tiene que activarse. Pero hay ocasiones en las que el Estado no se activa si formalmente no se realizan los procesos como las denuncias, por ejemplo. Y ocurre que en muchos de estos lugares la amenaza es tanto y resulta ser tan efectiva, y el miedo resulta ser tanto, que muchas de las personas que son extorsionadas no recurren precisamente a los canales institucionales, sino que prefieren recurrir, como ocurre en algunas ciudades del país, en el norte del país en particular, buscan una persona ligada al crimen conocida, un amigo que lo refiera, o algún medio que les permita cierta cercanía y un transar aliviado. Uno va, por ejemplo, a ciudades como Chiclayo o a Tumbes o cruza Trujillo y va a encontrar la cantidad de taxis con sticker que indica a qué banda pertenece. Ahí está la poca credibilidad y confianza que tiene hoy en día la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora es un problema que tiene varios años. Sí, seguramente. Trasciende seguramente, pero ahorita recién estamos aquí en Lima más preocupados por esos hechos, cuando en el norte, en la sierra peruana, esto se viene dando desde hace mucho rato, pero como sucedió con el terrorismo, acá cuando conocimos realmente qué era Sendero Luminoso y el MRTA, cuando empezaron a manifestarse los primeros atentados en la capital. General Renzo Reyardo, el congresista, el día de hoy, habló nuevamente, porque ya lo había mencionado en un momento, de la necesidad de que los militares salgan a la calle. Usted, caramba, que ha sido comandante general del ejército, ¿cómo ve esta propuesta? Hay varias propuestas. ¿Es viable? Hay varias propuestas de este tipo, ¿no? Ayer también leí a un empresario Yufra que escribe en el Comercio y también comenta la necesidad de hacer una nueva reestructuración de la fuerza pública que incluya policía y fuerza armada para ver el mejor empleo de los medios. Fíjate, si sacásemos a la Fuerza Armada a San Juan del Lurigancho en este momento, ¿qué podríamos hacer? De repente, lo más que se podría lograr es disuadir de que en este momento, mientras la Fuerza Armada está visiblemente en el sitio, alguien intente algo. Claro, pero es un panadol cuando lo que se necesita es un antibiótico. Claro, y lo que vas a conseguir es ahuyentar a los delincuentes del sitio, pero se irán a Villa María del Triunfo, y lo que se trata de hacer aquí es capturar a los... ¿Dónde deben estar los delincuentes? En la cárcel, ¿no es cierto? Hay que capturarlos. Y los militares no van a estar con su bollero para ver quién es quién en el registro. Para eso tenemos los patrulleros inteligentes. Ahora, yo sí creo que la Fuerza Armada está en condiciones de apoyar efectivamente a la policía en varios segmentos, en varias áreas. Por ejemplo, ahora hemos visto en el caso de Cocachaca, en el caso de Islay,
a la policía sin una base logística. Yo creo que la policía tiene que construir su base logística, un sistema logístico. No lo tienen por años y no lo han trabajado, y si lo trabajan lo hacen muy precariamente. Ahí nosotros podríamos apoyar, primero, en estructurar un sistema de logística que le sirva a la policía a nivel nacional, porque ahora estamos viendo que el crimen se expande y por lo tanto la policía va a tener que dejar de ser muy urbana y va a tener que trabajar mucho en el campo. Lo que pasa es que la gente está desesperada, y mientras el gobierno, el Estado, las autoridades se ponen las pilas en crear todos esos aparatos logísticos y demás, dicen, yo voy, me sumo a una marcha, salgo a la calle, levanto mi voz de protesta porque tengo miedo. O sea, matan a gente en la puerta de un colegio. Una bala perdida pudo haber acabado con la vida incluso de cualquiera de las criaturas que van a estudiar en la mañana. Claro que sí, Juliana, totalmente tienes la razón. Pero ahora, hay áreas en las que tiene que trabajarse, pues si no lo estamos haciendo, ¿no? Hay dos tareas que son fundamentales. Una es inteligencia, que ya se ha mencionado hasta el cansancio. Hay que hacer inteligencia, y la inteligencia no ha trabajado como corresponde en este último periodo de gobierno. Segundo, hay que trabajar con la población. Nos hemos olvidado que para combatir el terrorismo y para combatir este tipo de crimen, de bandas criminales, hay que trabajar con la población. Ahora, ciertamente es más difícil la población citadina verse organizada en rondas o en comités o en juntas vecinales, pero tienen que hacerse. Hay que trabajar con la población. Y paralelamente, Juliana, por más inteligencia que tenga, por más apoyo de la población que tenga, si no funciona el sistema judicial, si no funciona la fiscalía, y si no, por ejemplo, en el caso de Pepe Julio, no le hacen efectiva la prisión suspendida que tenía de 4 años, cuando es evidente que él ha transgredido la norma, si no funciona la judicatura, la fiscalía, entonces no avanzamos. No, de acuerdo, entonces, Julio. ¿aquí qué se requiere? Se requiere el liderazgo de alguien que ponga todo el sistema, o todos sus sistemas a funcionar armónicamente. Y eso es lo que nos está faltando. Sí, porque nada sirve además que la policía sea de lo más efectiva, porque además considero que José Luis Pérez Guadalupe tiene muy buenas intenciones y tiene la capacidad de encontrar soluciones o medidas interesantes, porque además ha sido jefe del Instituto Nacional Penitenciario, o sea, conoce de la problemática. Pero claro, como comentaba la otra vez que estuvo aquí, o sea, ¿de qué sirve que la policía salga, detenga a los delincuentes, los lleve a la comisaría, si después, como son trasladados al Ministerio Público, los liberan, o, se dicta prisión preventiva y el Poder Judicial dice, no, que se vayan a su casa porque no tenemos suficientes elementos o indicios para valorar este caso específico? La famosa puerta giratoria. Exacto, la famosa puerta giratoria, esa de hotel, ¿no? Que entra uno y sale el otro, es impresionante. Pero Julio, a ver, ¿qué propuesta o qué, digamos, no sé, solución al menos momentáneamente se podría encontrar y plantear en una situación tan crítica como la que estamos viviendo? No sé, juntas vecinales, que Serenazgo tenga de pronto nuevas facultades, poder portar armas, poder detener delincuentes. En principio, el análisis de cada uno de los procesos responde a circunstancias distintas. No es lo mismo analizar una protesta, analizar esta circunstancia de sicariato en San Juan del Lurigancho, los problemas que puede haber de seguridad del norte o diferentes situaciones. Entonces, juntarlas y dar una respuesta alrededor del análisis en realidad es cerrado y puede inducir error y errores graves. En segundo término, tomando las palabras del general Guibovich, efectivamente, sacar de pronto las Fuerzas Armadas a cubrir este rol puede ser muy mediático, puede ser aplaudido, puede servir para la tribuna, y sin embargo existen países en la región en donde esto se ha implementado y no ha traído ningún éxito, sino que ha complicado las cosas. Centroamérica es un ejemplo bastante claro de esto que estamos manifestando. Resulta ser que cuando uno va a implementar alguna acción o va a recurrir a un servicio de salud, uno entiende que debe hacer un diagnóstico el médico y tiene que atenderlo. Sin embargo, existe poca cultura de diagnosticar las cosas, no solo en términos de inteligencia operativa, de la que hablaba el general, sino también en términos de que entendamos que la violencia, si bien es cierto, estos son actos simbólicos que nos hacen pensar sobre la violencia, pero no se limita solo a eso, lamentablemente. Cualquier conductor limeño puede sentir una serie de actos de violencia en las familias, en las interrelaciones, y lo que trato de decir es, no es que este problema esté fuera de la sociedad, es parte de la sociedad, y hay un análisis estructural de por medio y un cambio. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si lográramos, en un hipotético, en un ideal, atrapar a todas las personas que son parte del crimen? Eso garantizaría que en 10 años, por la misma dinámica, no vuelve a generarse el problema. Es que hay dos variables, una, como bien ha determinado, que es inmediata y que tiene que ver con las respuestas que el general ha planteado, y la otra que pasa por acabar con los males sociales que vuelven a reproducir este fenómeno. No, de acuerdo, y aquí tienen que trabajar y entrar a tallar los ministerios de desarrollo e inclusión social, de la mujer, de educación y hasta de salud,
porque sin duda, la agresión y la violencia es algo que está creciendo mental, como ¿no? un tumor cancerígeno en cada uno de los que vivimos en este país. Por un lado, aquellos que sienten que de pronto no tienen las mismas oportunidades y ya por eso digamos, asumen una actitud agresiva, claro, no puedo estudiar, el país no me da las oportunidades, algo, entonces robo, mato, y aquellos que estamos con tanto miedo que no sabemos cómo vamos a reaccionar en la calle si viene alguien a tratar de robarnos, secuestrarnos o matarnos. Suele pensarse que este caso de jóvenes que practican sicariato son algo así como, decía un colega, nacidos para ser salvajes, ¿no? O sea que ya ellos son una especie de degeneración, y sin embargo, cuando uno observa y habla con ellos, encuentra que ellos son parte de la sociedad de consumo, y encuentra que, por ejemplo, los hurtos y los robos a bienes de consumo se ha disparado hacia arriba como cualquier otro patrón. Sus horizontes temporales son considerablemente distintos. Me decía, por ejemplo, uno de estos jovencitos, ¿y tú cómo te imaginas tu vida de aquí a 5 años? Y este jovencito respondía, yo puedo morir la siguiente semana, así que lo que tengo que vivir ahorita lo vivo y arriesgo mi vida porque total, mi horizonte de tiempo es distinto. General, usted hablaba acerca de la importancia de que todo funcione de manera articulada, que se realmente desarrolle esta especie de engranaje que pueda hacer que todos de una u otra manera participemos en la gran transformación, por decirlo de alguna manera, ese gran cambio que no lo hizo Ollantumala, pero que nos corresponde ahora hacerlo nosotros para ponerle, al menos por el momento, paños fríos a esto que estamos viviendo. Y claro, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que tienen que funcionar de otra manera, el Congreso, que tiene que dictar leyes mucho más severas para los delincuentes, pero ¿qué tanto podría contribuir ahora mismo la logística que se necesita? Porque se ha anunciado la adquisición de más cámaras de videovigilancia, se ha anunciado también la compra de otros elementos que tienen que ver con la logística de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero esto, ¿en qué porcentaje puede ayudar? Son medidas pasivas que ayudan sin duda a la función de detección del crimen. Pero tú hablabas hace un rato de que hay muchos de los sicarios son gente que a veces son desadaptados, gente sin esperanza, gente sin oportunidades, y no necesariamente tiene que ser así. Fíjate que desalentador es enterarse que el día de anteayer, en Trujillo, 2 policías de 20 y 21 años asaltan una pollería y son capturados por la misma policía. Sí, claro. O sea, jóvenes que han egresado hace año y medio de la escuela de oficiales de la policía, de suboficiales. Entonces, acá hay un problema de la sociedad, hay un problema de civismo y un problema de formación desde la niñez que tiene que replantearse urgentemente. Yo creo que nos hemos olvidado de formar ciudadanos. La educación cívica, que yo no sé por qué motivo se retiró de la parte de la enseñanza, de la currícula de los niños. Eso es vital y hoy estamos pagando la consecuencia. Y es muy cierto lo que tú mencionabas. No es un problema de hoy día, esto es un problema que se viene arrastrando de mucho tiempo. No, y la falta de valores, el hecho de, claro, vivimos en un mundo moderno, que la tecnología, que la gente cada vez actúa de manera mucho más individualista, no somos más egoístas, pensamos solamente en nosotros, y claro, si alguien no nos enseña qué es lo correcto, qué es lo que realmente tiene que ver con la ética, qué es lo inmoral, pues no te lo va a enseñar la calle. Y ahí también está el trabajo que tenemos que llevar a cabo los papás con nuestros propios hijos, porque ahí empieza todo, en casa, y ahí yéndonos un poco más a la raíz, a la matriz, al epicentro de todo esto que estamos viviendo. Las juntas vecinales serían fundamentales. ¿Sí? Yo creo que es fundamental. Lo que tiene, por eso digo, esto tiene que funcionar como un sistema que empiece en las personas, en el ciudadano, en el grupo de ciudadanos que pueden formar una junta vecinal, con un sistema de alerta, con sistemas de comunicación con la policía. Si tú logras hacer una gran red donde integres toda la población, con el vigilante de la cuadra o los vigilantes que tiene la manzana, con capacidad de comunicarse con la municipalidad, con el serenado, con la policía, tú tienes un mejor sistema de alerta temprana. Y Julio, ¿qué opinas tú acerca de la posibilidad de que existan penas más fuertes para los menores de edad? Porque las grandes bandas, organizaciones, lo que están haciendo justamente es apuntando hacia esos chicos de 12, 13, 14 años para convertirlos en asesinos y mandarlos a la calle siendo ya sicarios. Pero claro, cuando los detienen, no, pues se van evidentemente a un centro de rehabilitación, ¿no? Cumplen una pena ridícula porque se trata de menores. Suele analizarse cuando se habla de jóvenes y violencia, el rol de joven como el actor de la violencia, y suele olvidarse que las principales víctimas de esta violencia son precisamente también jóvenes. Entonces, ahí no es que mayoritariamente los jóvenes son ahí, suele asociarse a los jóvenes que son parte de esta violencia como personas que vienen de hogares disfuncionales y demás. Y es cierto,
pero no es menos cierto que un joven que de pronto nace en San Isidro o en La Molina o en alguna organización con un índice de desarrollo humano alto, también puede vivir una vida disfuncional y sin embargo no participa del crimen. ¿Por qué? O puede participar, perdón que te interrumpa, pero no necesariamente siendo carterista, saliendo a la calle a robarle la cartera a una señora, sino que integra luego una mafia o un cártel de narcotráfico, y ahí lo vemos, ¿no? Pero a otro nivel. O por ejemplo, suele también entenderse por qué tal persona es violenta. Si tú creces en un ambiente violento, donde lo que impera es la ley del más fuerte, la persona tiene que ser violenta. No se puede esperar otra cosa. Si esos son los códigos con los cuales se define su masculinidad en ese determinado espacio. Pero a la pregunta en concreto, yo le decía esto porque solo quisiera poner en contexto de que no es que aquí las familias son disfuncionales y acá todo es perfecto. No es así. En los dos hay. Lo que pasa es que aquí hay familia disfuncional, más precariedad de recursos, más poca presencia del Estado. Es un cóctel de cosas que llega. Imagínate, naces en un distrito en donde el índice de desarrollo humano es equivalente a un país, un estado fallido africano, donde los niveles de violencia y la definición de masculinidad se da por quién se da golpes más fuertes, donde hay padres migrantes, además la familia es migrante de segunda generación, entonces la probabilidad es considerablemente más alta de si yo estudio en un buen colegio. Pero a la pregunta que tú hacías, eso requiere un estudio cuidadoso, porque si bien es cierto, requiere cambiar las cosas. Cuando uno le da más pena, también implica que flexibilice ciertos otros derechos, ¿no? Porque no puede ir solamente de un lado a otro. Y requiere observar, no es que así porque sí existe la varita mágica. Yo vuelvo a reiterar, en el caso de El Salvador, Honduras y demás, estas medidas se aplicaron y, dado los contextos de este lugar, no necesariamente tuvo el éxito esperado. ¿Por qué? Porque si uno reduce esa edad, no tiene la garantía de que este grupo de criminales reduzca también Claro, ya sería 10, 11, 12, porque van a buscarle la salida para sacarle la vuelta a la nueva ley. ¿Y qué va a llegar? ¿A 7 años, 8 años? Y entonces no va a ser... Entonces, lo que trato de decir es, yo estoy completamente de acuerdo en lo que, cuando el general Guioves dice, pues, que efectivamente hay que hacer actores de inteligencia. A mí me encantó cuando el ministro Pérez Guadalupe se reunió con el representante del Ministerio Público, el representante del Poder Judicial, en una forma muy civilizada, muy alturada, demostrando diálogo y discrepancia, los tres juntos planteando su punto de vista con absoluto respeto y además con compromiso articular. Pero también es importante que la población civil no sea tan pasiva. Hay que aprender a defenderse también, y defenderse no significa irte a las trompadas con el delincuente porque pones en riesgo tu vida y te puede caer una bala y matarte, sino saber que puedes ir a quejarte, que si estás expuesto a una situación de peligro, vas a tratar de protegerte de tal o cual manera, y que hay que aprender también cuáles son los mecanismos para resguardar tu integridad emocional y tu integridad física. No se trata de que vengan y ya sabes que una persona es peligrosa y te vas a quedar ahí. No, tratas de defenderte de una u otra manera, pero conociendo evidentemente, como repito, estos mecanismos. Acá hay un tema también, Juliana, que creo yo es un tema político, pero que creo que el Congreso podría tener la solución. El Consejo de Estado hasta la fecha es una cuestión optativa, es una opción que el presidente tiene para convocarlos. Debería legislarse y que sea una institución. O sea, no se puede concebir que el Ejecutivo vaya por un lado y el Poder Judicial vaya por otro lado. No, por supuesto. Y que el Legislativo vaya por otro lado. Hay que hacer una convergencia de esfuerzos, y para eso se requiere una ley. Hay que hacer una ley que se cree el Consejo de Estado mandatoriamente, y que sea una obligación del presidente convocarlo, y el presidente debe ser el gran estratega nacional y orientar el esfuerzo de todos los poderes en un solo sentido. Aquí el Poder Judicial parece el Poder Judicial de otro país. Actúa de otra manera. La puerta giratoria, o sea, no funciona. Entonces, por más esfuerzo que haga la policía por un lado, por más esfuerzo que haga la fiscalía por otro lado, y si no funciona un elemento del engranaje, todo se cae, no funciona. Pues, es más o menos, ¿no?, una especie de situación que uno podría, representarla de la siguiente manera, ¿no?, siendo algo creativos, como si fuesen muchas islas, uno está en el medio del mar tratando de nadar, de llegar a una de ellas, y luego te mandan a la otra, sigues nadando, y claro, terminas agotado porque nadie... Exactamente. No hay alguien que articule el esfuerzo, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Y de hecho, importante hablar de estos temas. Quizás no podamos hacer mucho para cambiar las cosas, pero ojalá también que el Estado, el gobierno, sea mucho más abierto a la posibilidad de poder contar con gente que tiene cosas importantes que decir, como ustedes, con ideas mucho más concretas, y que escuchando varias voces se pueda ir llegando a esas conclusiones que al menos serían el punto de partida para ese gran cambio que se necesita a través de, está clarísimo, y creo que para todos no queda ni una sola duda,
de un bloque lo suficientemente fuerte para que todo empiece a ejecutarse de manera ordenada y simultánea, porque si no, no vamos para ningún lugar. Al contrario, retrocedemos. Y esto va a terminar. Ahora, Juliana, se declaró una emergencia de la zona de Islay, Cocachaca, moviendo. RPP se ve allá y se escucha allá. Habría que hacer un llamado a la población a que guarde la calma, ¿no? Es un estado de excepción constitucional. Yo creo que hay que privilegiar el diálogo. Eso ya es tiempo de que entendamos que a través del diálogo podemos encontrar las soluciones, ¿no? Sí, y ahora el gobierno tiene la tremenda responsabilidad de presentarse, enfrentar la situación y decir, aquí estamos, hablemos. La Defensoría del Pueblo no pudo hacer nada. Sauda menos, y la Sauda menos quiere hablar, obviamente, porque parece que están con rabo de paja. A los ministros los chotean, nadie quiere decir, o nadie está suponiendo que mañana Ollantumala se va a parar en la plaza de Islay, porque obviamente no va a ser bien recibido, pero que se busquen las formas, con gente que realmente pueda generar ese puente para llegar al menos a un primer encuentro con estas personas que representan todo un malestar que tiene, caramba, como punto de partida un caldo de cultivo de ya mucho tiempo, no de ahorita. Esto se sabía que se venía desde hace años incluso, pero nadie tomó atención. Claro, ¿y qué puedes esperar de la Dirección Nacional de Inteligencia? Uno se puede preguntar, ¿no? Si están más ocupados en arreglarnos a nosotros, a los periodistas, a empresarios, a políticos. Terrible. Pero bueno, a relajarnos. Quédense ustedes también dando vueltas por aquí, por RPP, porque vamos a terminar el programa con buena música y con un tremendo personaje, un tremendo artista, un virtuoso. Yo lo quiero mucho. La persona que más veces ha venido al programa, incluso en la primera temporada, que era antes de María, mi hija, y ahora post, ha sido Lucho Quequesana. Creo que es la tercera o cuarta vez que lo entrevisto, y si fuera por mí, sería el co-conductor del programa, o yo su secretaria, que él se dedica a hacer al estilo Quequesana, porque me encanta, y de hecho tiene más talento que cualquiera que pueda sentarse humildemente en esta silla y frente a este escritorio. Con el gran Quequesana regreso luego de la publicidad.